Hola, vamos a responder a dos preguntas que me dejaron en la cajita de historias. Una era cómo se forma el saco vitelino y la segunda era no se comprendía bien el tema de placenta, así que pensé en mostrarles algunas imágenes que los ayuden a orientarse. Entonces vamos a empezar con esta imagen que es de un embrión al principio del periodo de la implantación, que sería el día 7, es decir, ya terminó la segmentación y el periodo siguiente es el de implantación. Bien, entonces encontramos acá al embrión introduciéndose en el estroma del endometrio, en la capa funcional de ese endometrio. Vamos a encontrar revistiendo a la cavidad del útero a este epitelio superficial que es el epitelio del endometrio, el cual forma estas glándulas que nutren al embrión cuando está en la luz. Vamos a encontrar subyacente a este epitelio el estroma endometrial. ¿Qué características tiene este estroma endometrial? Es tejido conectivo y en él van a estar inmersos los vasos maternos que irrigan al tejido, es decir, por estos vasos circula la sangre, en cuyo contenido hay, por ejemplo, aminoácidos, lípidos, glúcidos, hormonas. Todo eso, en parte, se va a extravasar hacia el tejido y es lo que toman las células para poder nutrirse. Así que son muy importantes estos vasos que son de la madre, vasos sanguíneos maternos. También vamos a encontrar sueltos en el estroma a las células que se van a desidualizar y van a formar entonces células deciduales. Estas células deciduales van a ser células grandes, redonditas o poligonales, que tienen alto contenido de glúcidos, es decir, de azúcares. La idea es que al ayudante le abren con las palabras más técnicas que ustedes puedan, así que traten de a los azúcares decirles glúcidos, y lípidos, es decir, grasas, pero le vamos a decir lípidos, ¿sí? Entonces vamos a tener estas células deciduales en contacto con los tejidos embrionarios. Vamos a ver que este embrión que se está introduciendo en el estroma del endometrio estaba conformado cuando era el blastocisto por el trofoblasto que lo recubre externamente. Este trofoblasto se determina y se diferencia formando unas células que tienen características distintas a las del trofoblasto en sí. O sea, ha evolucionado un poco. Entonces le cambio el nombre, ya no es el trofoblasto. Fíjense que sus características han cambiado. Entonces, si bien son células que se originan a partir del trofoblasto, son otra población celular. Entonces, a partir del trofoblasto, decimos que se forma el citotrofoblasto, que es este tejido epitelial que vemos acá, en verde claro. Bien, este citotrofoblasto tiene la característica de proliferar mediante mitosis y formar más células de citotrofoblasto, pero también lo que puede hacer es determinarse y diferenciarse en una nueva población celular con características distintas, que son las células del sincitiotrofoblasto. Su nombre se debe a que deriva del trofoblasto, lógicamente, y sincitio hace referencia a que estas células tienen puentes intercelulares que las comunica, es decir, que tenemos a varias de estas células fusionadas entre sí y eso se va a ver como una masa multinucleada. No vamos a poder delimitar bien una célula de otra porque están fusionadas. De esa manera se reconoce fácilmente que estas son las células sincitiales. Miren la diferencia de organización entre un epitelio y un sincitio. Estas células sincitiales entonces están en contacto tanto con el citotrofoblasto como con las células deciduales por parte de los tejidos maternos. Por parte del embrión vamos a encontrar que antes teníamos el macizo celular interno que se había determinado y diferenciado en el embrioblasto. Esas células del embrioblasto van a volver a determinarse, que es lo que se llama la segunda determinación, y esta vez van a separarse en dos poblaciones celulares distintas. Por un lado, hacia dorsal, vamos a encontrar que se van a organizar las células del epiblasto. Estas células del epiblasto se diferencian formando un epitelio cilíndrico, que vamos a describirlo como está hacia dorsal del hipoblasto. El hipoblasto entonces estará en relación al epiblasto más ventral. Y estas células, en cambio, que se determinaron y se diferenciaron en un epitelio más bajo, un epitelio cúbico plano, según qué bibliografía lean, van a formar las células del hipoblasto.
Entonces acá vamos a tener a estas células del hipoblasto en contacto, por un lado, con la cavidad del blastocisto, o a veces llamada blastocele, aunque un poco polémico, y acá las células del epiblasto en contacto con lo que se está formando acá, que es esta cavidad amniótica. Bien, vemos acá un embrión de 9 semanas de desarrollo que progresó un poco más que este, y vamos a encontrar, de nuevo, este contexto son las células deciduales, los vasos maternos, y acá en contacto con esas células deciduales al sincitio trofoblasto, en el que se forman algunos espacios llamados lagunas sincitiales o lagunas trofoblásticas, según qué bibliografía lean. Acá encontramos a las células del citotrofoblasto y acá unas células en transición de este citotrofoblasto que justamente se están diferenciando a sincitio trofoblasto. Encontramos el embrión, que de nuevo tenemos acá un disco bilaminar, un embrión formado por dos láminas. Una más dorsal, que es la del epiblasto, reconocible por esto de que son células cilíndricas, es decir, más altas que anchas. Y encontramos a ese epiblasto en contacto con el hipoblasto. Vemos que a partir del epiblasto se forman estas células que terminan de recubrir la cavidad, a las que llamamos el amnioblasto. ¿Sí? Cada una de estas células son amnioblastos y van a recubrir esto que es la cavidad amniótica. El espacio en sí sería la cavidad amniótica lleno de líquido amniótico, que forman estos mismos amnioblastos. Acá encontramos a las células del hipoblasto y de él derivan, es decir, prolifera y forma estas células que terminan de recubrir la cavidad, que van a ser las células llamadas de la membrana de Heuser, como se ve acá, membrana de Heuser, membrana exocelómica, o a veces, por ejemplo, el Carson le dice endodermo parietal. No es el nombre más popular, pero se le podría decir. Bien, entonces, esta cavidad que delimitan acá ya no es la cavidad del blastocisto. Esto ahora es el saco vitelino primitivo. Es muy importante que le digan primitivo. O también llamada, poco frecuentemente, cavidad exocelómica. Bien, una vez comprendido esto, podemos avanzar a comparar este embrión con su siguiente etapa, un poco más complicada. Entonces, diferencias que han surgido aquí. A las lagunas sincitiales se les empieza a incorporar la sangre de los vasos maternos, empiezan a llenarse de sangre de los vasos maternos. Esas lagunas cada vez son más grandes y van fusionándose, confluyendo, formando lagunas cada vez más grandes. En contacto con esto tenemos el citotrofoblasto. Se incorpora una nueva población celular, que es la que está acá marcada en rosa, que es el mesodermo extraembrionario, que viene de células derivadas del epiblasto. Eso lo tienen que ver en gastrulación, cuando el embrión gastrula, forma 3 capas. A partir de la capa del medio, las células que exceden los límites de este disco embrionario van a formar el mesodermo extraembrionario. Ese mesodermo extraembrionario, que está en contacto con los amnioblastos, que está formando un pedículo de fijación, es decir, lo que une al embrión con la pared, y que entra en contacto con el citotrofoblasto, se llama mesodermo extraembrionario parietal. En cambio, este mesodermo que entra en contacto con el endodermo se va a llamar mesodermo extraembrionario visceral. Si analizamos el disco embrionario, entonces, vamos a ver que las células del hipoblasto fueron desplazadas por células provenientes del epiblasto durante la gastrulación. De tal manera que como se incorporan en esta capa más ventral, van desplazando a las células del hipoblasto tanto que quedan totalmente por fuera de este complejo. Entonces vemos acá los restos del hipoblasto. Esto era el saco vitelino primitivo. Células hipoblásticas y de la membrana de Heuser que formaban el saco vitelino primitivo. Ahora fueron desplazadas por estas nuevas células derivadas del hipoblasto, que son las del endodermo definitivo. Endodermo embrionario se llamará al endodermo que forma parte de este disco bilaminar,
y mesodermo extraembrionario a este que forma la pared de este saco, que es un anexo del embrión, pero que no es un tejido del embrión, no está dentro del embrión, no va a formar parte del cuerpo. Entonces se le dice extraembrionario. Es endodermo, pero está por fuera de los límites, endodermo extraembrionario entonces. Y ahora sí, este es el saco vitelino definitivo, el que de acá en adelante en la materia, cuando hablemos de saco vitelino, estamos hablando de este. El anterior, este que habíamos visto, recubierto por la membrana de Heuser y el hipoblasto, es transitorio, es temporal, es el primer saco vitelino, pero recuerden que después es reemplazado por este. ¿Sí? Bien, ahí vimos un poco del contexto de lo que va sucediendo tanto en los tejidos placentarios como en los tejidos embrionarios, para que se entienda un poco. Todo esto va pasando en simultáneo. O sea, se va desarrollando en los tejidos que formarán la placenta, pero el embrión no detiene su desarrollo, sigue desarrollándose mientras la placenta sufre cambios. Ahí resolvimos entonces las dudas de qué pasa con el saco vitelino. Vamos a ver ahora un poco de cómo se van formando las vellosidades de la placenta. Entonces, ahora tenemos tres tejidos que van a formar el corión. Yo estos tres tejidos los resumo como corión. Entonces, dijimos que teníamos en verde oscuro al sincitiotrofoblasto, en verde claro al citotrofoblasto y en rosa al mesodermo extraembrionario parietal, también llamado mesodermo no embrionario somático. Es lo mismo, por si lo leen con un nombre distinto en el libro. Bien, ahora van a empezar a formar como estas estructuras que vemos acá. ¿Cómo se van formando esas estructuras? Evaluemos lo siguiente. Acá tenemos al citotrofoblasto. Ese citotrofoblasto empieza a proliferar y va a formar esto, como un relieve que protruye en dirección al sincitio, ¿sí? De esta manera, a esta estructura formada por esa proliferación de citotrofoblasto en contacto con el sincitiotrofoblasto, a esto lo llamamos vellosidad mesenquimática primaria. Cuando esa vellosidad mesenquimática primaria se le incorpora un eje de mesodermo extraembrionario parietal, pasa a llamarse vellosidad secundaria. Entonces, fíjense, ¿qué tejidos tiene una vellosidad secundaria? Sincitiotrofoblasto en violeta, citotrofoblasto en verde, y en este verde más clarito, en el centro, mesodermo extraembrionario parietal. A partir de ese mesodermo extraembrionario parietal se forman vasos. Todos los vasos que vean que son embrionarios o fetales siempre vienen del mesodermo. Entonces esta no es la excepción. Si estos son vasos embrionarios, los está formando el mesodermo. Ese es un tip que les queda. ¿Sí? Entonces a esta vellosidad en el que en su centro se han formado vasos se llama vellosidad terciaria. Entonces, si vemos estas mismas vellosidades en un corte transversal, pensemos, si cortamos esta vellosidad primaria, vamos a encontrar un eje central de citotrofoblasto rodeado de sincitio. Acá la estoy cortando transversalmente. Ahora, si corto una vellosidad mesenquimática secundaria, voy a encontrar esto. Sincitiotrofoblasto más externamente en contacto con las lagunas sincitiales o lo que sería el espacio intervelloso, el citotrofoblasto y un núcleo, un centro de mesodermo extraembrionario parietal, a partir del cual, a continuación, se formarán los vasos, arterias y venas. Entonces, de nuevo, en esta vellosidad terciaria tengo sincitio, citotrofoblasto y un centro de mesodermo extraembrionario que ya ha formado los vasos embrionarios. Espero que esto les haya ayudado a sentar las bases para desarrollar el resto de la placenta.